¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto el día de hoy por la noche. Hoy es lunes, esto es Foro 29 y vamos a conversar en Foro 29 con un invitado que normalmente siempre participa con nosotros. Él es muy cumplido en esto de las entrevistas y nos referimos al señor abogado Manuel Moncada Fuentes. Él es el vocal ejecutivo del INE porque ¿sabe qué? Ya estamos a la vuelta de la esquina para unas elecciones que van a ser 5 elecciones, Manuel. Así es, mi 5 estimado, el 2 elecciones de junio del concurrentes. próximo año 2024. En el 5 elecciones. 2024 vamos a votar por cinco opciones, ¿no? Tres, Federales, 3 cargos federales, tres cargos presidentes, federales, senadores y diputados, y 2 cargos diputados locales, y- la conformación del Congreso con diputados locales y los ayuntamientos de la Ya entidad. inició esto, Manuel. Ya inició la campaña. Ya inicia este día 7, se instala el Consejo General del INE como autoridad máxima y da inicio formal a las actividades del proceso electoral 23-24 concurrente. Y el Instituto Electoral de Tamaulipas ya giró las invitaciones para el inicio de su calendario local el próximo domingo 10 en el Poliforum de Ciudad Victoria. Ambos coinciden prácticamente en las fechas y en el inicio de 2 procesos electorales distintos, uno federal con esos cargos, otro local con esos cargos. Van a tener la votación el mismo día, 2 de junio, en la misma casilla que será casilla única, en donde se recibirán ambas votaciones. Pero todo el desarrollo de la elección federal estará a cargo del INE, que además colaborará con el proceso local. Y el resto de las actividades del proceso local son de la responsabilidad exclusiva del Instituto Electoral de Tamaulipas a través del Consejo Municipal y de los 3 consejos distritales que se instalen aquí en Nuevo Laredo para preparar, dar seguimiento y organizar la elección de los 3 diputados cuya cabecera está aquí en Laredo y el ayuntamiento de la ciudad. O sea, triple chamba. Quíntuple chamba a la hora de sumar, pero efectivamente, ahora, decía hace unos minutos, es una nueva cita con las urnas, como lo fue en el 21, en el 18, en el 22, en el 19, y dale para atrás, en el 12, en el 9, en el 6, en el 4, cuando no estaban unidas las elecciones como ahora lo están. Prácticamente serán elecciones generales porque serán Ya se todos los empata el cargos calendario federales. electoral tamaulipeco con el federal. En 3 de los 2 cargos, sí, en ayuntamientos y en Congreso local. En gobernador no, porque lo tenemos todavía diferenciado en tiempo y forma para su elección y lo hicimos apenas en el 2019. Y eso, bueno, pues eso quiere decir que 22. habría una elección para gobernador solitaria, Así es, en el 28. pero solitaria. Así es, mientras no se cambie la ley. Si se cambiara la Constitución de Tamaulipas y se fusionara otra vez la fecha, se unificara, sería diferente. Pero la Constitución, cuando se estableció la obligación, era de por lo menos una elección, cada entidad federativa tenía que empatarla con la federal. Casi nadie tiene una, casi todos tienen 2 o las 3. Tamaulipas, por excepción, es de los que tienen únicamente 2. Dos. Algunos tienen una nada más, ¿verdad? Algunos tienen una, los menos, pero la mayoría tienen 2 elecciones. Bueno, esto es interesante lo que me estás comentando. Ojalá y algún día ya se homologuen, porque esto implica una reducción en costos, para empezar. Sin duda son más ventajas la homologación que la diferenciación, porque yo recuerdo cuando llegué aquí en el 2004, en el 2005 vino proceso local, en el 2006 hicimos la federal complicadísima, en el 2017 fue local. 2009 otra vez lo federal, el Congreso nada más, la Diputación, 2010 local. Es decir, campañas huerfanitas. Y la gente se cansa, la gente se fastidia, la gente no está muy informada, la gente cree que ya votó porque fue a votar en la elección del año pasado y demás. Pero te cuento algo, yo estuve en Monterrey 30 años viviendo y trabajando. Cuando comenzamos en el 90 con el IFE, en Monterrey había 3 elecciones al año. La federal en una fecha, la estatal en otra fecha y la municipal en fecha distinta en el mes de noviembre, lo cual generaba, lógicamente, un nivel de participación mediano, luego menos y luego ya muy raquítico, porque la gente sí se cansa de las campañas, de las votaciones y de su participación en la elección. Es una mucha más ventaja la que genera la homologación que la diferenciación en fechas.
Ojalá y algún día. Lo que pasa es que es un año menos o dos para el gobernante en turno y no quiere soltar, Como no toda quiere entidad, soltar la macolla. o como lo han hecho otras entidades, establecen un periodo de 2 años para un gobernante, transitorio de 2 años, y empatan la siguiente. Pudo haberlo hecho Tamaulipas en la última ocasión, no lo hizo, simplemente otras entidades federativas lo han hecho. No es que sea bueno o sea malo, o que deba ser sí o que deba ser no, simplemente que ya la mayoría de las entidades hicieron ese ajuste en esos términos. Tamaulipas todavía no lo hace. Todavía no. Pues es interesante. Pues de nuevo otra vez en elecciones, unas elecciones importantísimas, como cada elección, ¿eh? Todas las elecciones son importantes. Sí, en función de los cargos en disputa, sí por los candidatos y las campañas y las propuestas, sí por la expectativa que tiene el ciudadano que si haya democracia, haya transparencia, haya una competencia efectiva. Sin embargo, nuestros niveles de participación, Liceo Miguel, amigo, siguen estando de la mitad para abajo. Difícilmente llegamos al 52% de votación en el 18, de entonces para acá ha sido por debajo del 50%. ¿Qué significa? Que la mitad de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía y están en lista nominal no ejercen su derecho político electoral, no van a las urnas, no votan. Déjame decirte algo, hay países que tienen peores niveles de votación que nosotros, ¿eh? Sí. Sí, pero hay países que me sorprende que tienen un 80% de participación. También mucho tiene que ver con la educación cívica, con la afección por la democracia, con el buen desempeño de los gobiernos. Ese tema es fundamental, el buen desempeño de los gobiernos. Mucho tiene que ver en el grado de los de abajo con todo lo contrario. Creo que México se mantiene en un lugar promedio con tendencia de mantener ese equilibrio y con ganas de fortalecerlo e incrementarlo, sobre todo porque recordemos que nuestro sistema electoral moderno, nuevo, de competencia, donde gana el que tiene más votos y no gana el de siempre, es del 90 para acá, del 94 para acá. Antes del 90. Pero que con la memoria histórica quedó, ¿para qué votas? Siempre ganan los mismos. ¿Te acuerdas? Eso fue hasta el 90. Y eso nos hace mucho daño. Hasta el 88. Sí, porque todavía hay quien lo repite como si fuera verdad o realidad, y es un hecho histórico que ya se superó y que por fortuna yo espero que no vuelva a repetirse, sobre todo porque hoy en día, 2023, vemos gobernadores de todo origen partidario o coalición, congresos divididos, el espectro un congreso político mexicano que tiene la mitad hombres y la mitad mujeres, etcétera, etcétera. Y partidos nuevos que pronto logran el poder público y partidos de mucho tiempo que ya no están en los principales escenarios de triunfo. Esa es la movilidad, esa es la actualización, esa es la realidad política electoral que debemos valorar, que debemos ver bien positivamente, pero que debemos también fortalecerla si más ciudadanos. Nuevo Laredo tiene 330,000 electores. ¿Seguimos con 330? Y ahí no nos movemos. Y sin embargo, cuando más han votado han sido 160. Nunca han votado 170, 180, porque hablamos de que Nuevo Laredo crece. Y menos 200,000. Sí, Nuevo Laredo crece. Siempre estamos viendo eso, ¿no? Que hay mayores empleos, mayor todo. Pero seguimos siendo 330,000 En el aspecto electores. electoral seguimos teniendo hoy en día 330,000 electores. Debo aclarar que 5,000 electores que tenían credencial 21, 11-21, no la han renovado. Debo añadir que 5,000 ciudadanos que tenían credencial 2012 y se venció en el 22, tampoco la han renovado. Hablo ahí por lo menos de 10,000 ciudadanos que no han actualizado su credencial de elector, o porque ya no están aquí, o porque emigraron, o porque no les interesa. Pero lo que sí es cierto es que no han ido a otro lugar de México a vivir, a tramitar su credencial, porque si así fuera, inmediatamente se les da de bajo aquí. Si tú vas a Monterrey y tramitas una credencial allá, inmediatamente se te da de baja aquí por sistema. Si eso se mantiene vigente y sin movimiento, quiere decir que no han tramitado una nueva credencial en ninguna parte del país, y son 10,000 electores. Nos iríamos a 330, 350 en total más o menos. Así es. Ahora, también te lo comento, septiembre, mes de la patria, mes en que el INE siempre invita a todos los jóvenes para obtener en forma anticipada su credencial de elector.
porque vamos a votar el 2 de junio del año próximo y los módulos estarán abiertos hasta el 22 de enero del próximo año. ¿Qué significa? Que los muchachos que cumplen años de aquí al 2 de junio del año que entra ya pueden ir a tramitar su credencial desde ahora, ya presentando la papelería, tendrán una credencial para votar de mayoría de edad. Pues sí, pero Y espero unos 4 o 5 mil. Me siguen sorprendiendo los niveles de votación, es decir, También la gente emigra, también la gente se va a otros lugares. No, cuando y se van a también otros hay lugares, gente sí. que te sorprende, no les interesa tener una credencial, hasta que llega la necesidad bancaria o de seguro o de otro tipo para poder tramitarla. Y la tramitan para ese efecto, no para votar. Ustedes van a seguir tramitando credenciales de elección, El ¿no? INE, como desde 1990, IFE hasta la fecha, seguiremos trabajando de Pero hay modo una fecha en la que permanente, ustedes cortan. de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 8. Sí, cortamos el 22 de enero. Para el 23 de enero ya no habrá altas en el padrón, nuevos. Ya no habrá cambios de domicilio. Únicamente habrá reposiciones si se te pierde entre 23 de enero y 8 de febrero, o reimpresiones si se te pierde entre el 9 de febrero y el 20 de mayo. Fíjate, si se te pierde entre el 23 de enero y el 8 de febrero, hay una reposición, que significa otra vez la foto, la firma y la huella y tu camisa nueva. Pero si se te pierde entre el 9 de febrero y el 20 de mayo, es una reimpresión. No te tomamos foto, firma y huella nueva. Se genera un plástico similar al que extraviaste y tendrás la necesidad de tener que renovarlo con los mismos datos. Si se te vencía este año, se te va a vencer este año. Es una reimpresión. Eso permite que los ciudadanos muy cerca de la elección que pierdan su credencial logren recuperarla para votar. Para votar, nada más para votar. Así es. Así es. Bien, si me y permite, eso Manuel. es muy bueno porque antes, cuando nada más cerrábamos en la tercera semana de enero, se te perdía en febrero, marzo, abril, mayo y ya te amolaste. No, ahora no. Podías votar y no podías ser funcionario. Hoy, inclusive, los que tramiten su credencial por reimpresión el 20 de mayo, que es el último día, podrán recogerla hasta el día 31 de mayo. ¿Qué significa, Miguel Ángel? Que pueden votar 24 horas antes de que inicien las casillas, el INE todavía te da tu credencial para que cumplas tu derecho. Por reimpresión. Por reposición, bueno. 24 horas. Eso hace 20 años, 10 Es años, imposible. 15, no la teníamos. No, Todo claro. con el afán de que el ciudadano tenga la manera de votar, su credencial a tiempo, 24 horas antes de que abren las casillas. Gracias, Manuel. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Manuel Moncada Fuentes. Él es el vocal ejecutivo del INE. Volvemos después del corte. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Inversión histórica y sin precedentes para el saneamiento del río Bravo. El gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Nuevo Laredo y Nadbank firmaron un acuerdo para impulsar el proyecto integral de Nuevo Laredo. Más de 21 millones de dólares a fondo perdido se invertirán para sanear y eliminar descargas al río Bravo, renovar el drenaje y las plantas de tratamiento. Trabajamos unidos por el medio ambiente y la salud pública de nuestra ciudad. Nuevo Laredo nos une. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos.
Imagínate que en el primer día de clases tu hijo o tu hija llegue a su pupitre y se encuentre con una mochila llena de útiles escolares y uniforme nuevo. Pues el gobierno municipal lo hará posible. Apoyamos a la economía familiar con 30,000 uniformes deportivos para primaria y 12,000 para secundaria. Además, 68,850 mochilas con útiles escolares para preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Cuando se trata de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias, Nuevo Laredo nos une. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Aire Cable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Aire Cable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias Unidad Nacional, Villas de la Fe y Voluntad y Trabajo 1, 2, 3 y 4. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Regresamos a esta conversación con Manuel Moncada, que él es el vocal ejecutivo del INE. Manuel, bueno, pues yo te quiero preguntar, en el espectro político van a continuar esta elección los mismos partidos políticos, supongo, pero déjame explicar o decirte por qué se hablaba, ya ves que hay un movimiento por ahí de ultraderecha, que son hermanitos de Vox español, esos encapuchados de la época de la Edad Media, que quieren regresar al medioevo, y que están tratando de constituir o de participar en política como un partido político. ¿Todavía se puede hacer eso? No, a ver, ¿son los mismos partidos políticos? Sí. ¿Cuántos son? 7. Los que ya sabemos, Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Verde y Movimiento Ciudadano. Son los mismos de hace 3 años y son los mismos de hace 6 años por una razón legal y técnica. En nuestro país, de acuerdo con nuestra normatividad, solo se pueden formar nuevas organizaciones políticas nacionales el año siguiente de la elección presidencial. Y a nivel estatal igual, solo puede haber nuevos partidos políticos locales en Tamaulipas al año siguiente de la elección de gobernador. En el caso del nivel nacional, pasando la elección del 24, en el 25, desde el primer día de enero, se abre la oportunidad de que organizaciones o agrupaciones políticas puedan constituirse como partido político nacional. El número de asambleas, el número de afiliados, los documentos básicos tienen que cumplir o tendrán que cumplir entre el 1 de enero y el último de diciembre del 25 para que puedan ser habilitados como tales en el 26 y participar ya en la jornada electoral del 27. Así está planeado en la ley, así está dispuesto en la norma, así ha sido desde hace muchos años y no ha cambiado. Ese es el aspecto de por qué los mismos partidos políticos. ¿Qué es lo que hacen? Coaligarse. Ya en nuestro país en los años 50, 60, 70, 80, la figura de la coalición, ahí estaba en la ley y nadie la usaba. Hoy en día, de los 90 para acá, del 2000 para acá, del 2010 para acá, la figura de la coalición es predominante, ya ningún partido político quiere ir solo, salvo alguna cuestión de excepción como la que se está perfilando en el escenario político actual, pero la mayoría prefieren ir en coalición, inclusive por encima de coincidencias o congruencias o coherencias entre las ideologías partidistas. Y lo cito con el caso de Vox que tú citas, que en el caso de España, esa ultraderecha que estuvo en la lona durante mucho tiempo con el surgimiento del Partido Socialista Obrero Español y con la llegada al poder en un régimen parlamentario de los progresistas, hoy en día, después de años, por desempeño o lo que fueren, vuelven a tomar fuerza de simpatía popular esos partidos que antaño casi no figuraban en el espectro político nacional de España. Ni bueno ni malo, perdón, Miguel Ángel, ni bueno ni malo, simplemente amplitud
o estrechez del espectro político que la ciudadanía conoce, se informa, valora, acepta o rechaza en las urnas el día de la jornada. Nosotros hemos tenido un sistema de partidos dentro del sistema electoral mexicano muy uniforme, muy bien definido y sobre todo muy estructurado en términos de ideología, derecho, centro, izquierda, aunque de repente y en la actualidad se desdibujan esos perfiles frontera y lo vemos en función de coaliciones partidistas que tienen el propósito de lograr el poder público, convencer a la ciudadanía y establecer inclusive gobiernos de coalición. Nuestro país ya lo tiene. Parece que nadie lo sabe o nadie lo conoce, pero desde hace 6, 7, 8 años México tiene la posibilidad constitucional de formar gobiernos de coalición entre distintos partidos, estableciendo un gobierno y un programa legislativo común que, sin embargo, en los hechos no se ha dado o hecho realidad porque nos han generado las condiciones de triunfo electoral en un momento dado. Eso es parte de lo que debiéramos saber como ciudadanos, como dirigentes de partido, como clase política y como gente interesada en nuestro sistema electoral, en nuestros sistemas de partidos y en el futuro que debe tener nuestro derecho al sufragio. Interesantes todos los temas. Sí, porque te digo, amenazan con crear, pero entonces ni como partido ni como asociación política pueden participar en el próximo proceso. No, porque como asociación política ya debieran haber existido. Por ejemplo, en nuestro país la legislación permite que haya, y hay como 100 agrupaciones políticas nacionales, que si bien no pueden poner candidatos, sí pueden unirse o apoyar candidaturas de partidos políticos o establecer convenios de participación. Pero la verdad, pocas agrupaciones de esas 100 participan en política activamente y más o menos en un proceso electoral. Entonces, para esta próxima elección, los partidos que ya están, con esos mismos nos vamos. Así es. No hay nada nuevo bajo el Y mapa. según cómo se van perfilando, serán las mismas dos coaliciones que ya se han conformado en las últimas elecciones y un partido político que parece decidir ir solitario. Por la libre, como dicen, ¿no? Que se va solo, se va en solitario. Qué interesante. Pero es en serio, hemos avanzado bastante. A veces creo que avanzamos 2 pasos y retrocedemos uno, y a veces cómo se ha visto inmiscuido la cúpula del INE en choques con el Ejecutivo, choques con el Legislativo. Pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Bueno, pero parece también que la época más difícil y más complicada ya pasó. Sí. Ahora pareciera haber un ambiente de distensión y de un escenario mucho más adecuado para poder cumplir las tareas electorales propias de una organización ya se serenaron las importante aguas, ¿no? como el INE. Ya Sí. se cerraron las aguas, sin duda alguna. Sí. Y yo creo que en la medida, Miguel Ángel, en que sigamos teniendo la capacidad de organizar, de contar bien los resultados y de que los resultados sean plurales, la gente tendrá la satisfacción de que el INE ha cumplido con su cometido. Yo tengo 20 años en el INE en Nuevo Laredo, tengo 30 años en el INE, estuve en San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, perdón que hable en primera persona, pero jamás he recibido una instrucción de ningún gobierno ni de nuestras autoridades superiores jerárquicas y normativas del INE de una actuación indebida o que no corresponda a la imparcialidad, a la neutralidad, a la eficacia y a la efectividad electoral, inclusive en la entrega y trámite de credenciales. Jamás nos han dicho si se debe o no entregar una credencial. Se tramita y se entrega si el ciudadano cumple con sus requisitos y documentos. Y te lo comento porque por la edad y por la generación a la que pertenecemos antaño, antes del 90, antaño, era difícil ese tipo de conductas imparciales, Sí. o era una identidad plena con el ente gubernamental. No, pues Antes de los 90. eran de los mismos, se tapaban con la misma cobija, pero bueno, esas cosas están cambiando y creo que Bastante. hay aspectos muy positivos del INE, hay desacuerdos en alguna razón, esto es algo económico, pero eso es- Propio de una dinámica política, social, electoral, que tiene todo tipo de intereses. Lo importante, me parece que lo más grave, lo más complicado del tema es que mucha gente no vota, muchos jóvenes no votan. Si lo vemos por edades,
la gente de arriba de 60 años es la que más vota y luego hay interpretaciones de que si un programa o no, no sé. La gente entre 40 y 60 más o menos mantiene su nivel de votación, pero la gente de 18 a 35 años de edad es la que menos participa, es la que menos interesa, es la que no vota. ¿Por qué? Pues yo creo que habría que averiguar por qué no se vota, ¿eh? Pero más que averiguar, habría que convencerlos del valor del voto, de la importancia No, sí, pero de tendrías que opinar. averiguar cuál es la negativa a participar en las elecciones, porque obviamente tiene que haber una causa común, un común denominador, que sea el que determina que estos jóvenes no participen. Que va todo, la falta de educación cívica, la falta de compromiso ciudadano, la falta de valoración de la democracia. A ver, en la revista Este País se publicó hace poco un artículo sobre el nivel de desafección de la democracia. Hay una institución que se llama Latinobarómetro que realiza todos los años en todos los países de América del Norte, del Centro y del Sur, una evaluación de qué tanto su gente de cada lugar, desde Argentina hasta Canadá, quiere, valora y acepta la democracia. Y sorpresivamente, mi estimado licenciado, en los últimos años ha crecido la tendencia de que no importa la democracia, no importan los partidos, no importa mi voto, no importa qué tipo de gobierno tengamos, si es dictatorial, autoritario o no, siempre y cuando genere empleo, genere bienestar y garantice un ingreso. Y cuidado, porque ese tipo de escenarios y de situaciones luego dan al traste con la democracia y solo valoramos lo que teníamos cuando lo perdemos. Así es. Y no cito países recientes, pero tú recordarás en la época de los 60, de los 70 y de los 80, todos los días había golpes de Estado en algún país de Sudamérica o en algún país de Centroamérica. Lo estamos viendo ahorita en África. Con golpes militares o en África. Que ahorita lo estamos viendo en África. Quien gobierna, no el que obtiene el voto ciudadano, no el que hizo una buena campaña, no el que presenta una plataforma de gobierno de progreso y demás, sino el que por la fuerza de las armas se impone. Y lo Todo estamos viendo, totalmente estamos ajeno viendo a la en- democracia. sí. Digo, y reciente, hoy en la mañana leí una nota Pero sí es sobre- importante que los jóvenes valoren, sepan, se informen y conozcan de ello para que puedan participar, porque finalmente las generaciones que ya vamos de Y- salida, y- algún día y no del estaremos grueso- acá y los jóvenes sí. Del grueso de la lista nominal, si tuviéramos que hacer una separación, establecer por nichos de edades, ¿qué porcentaje es el de los jóvenes en México que tienen la posibilidad de votar? La posibilidad de votar, todos los que se han credencializado, Vamos, que que se tengan su deciden a credencial de votar, elector. todos o casi todos, que se decían a votar, una tercera parte quizás. Casi todos los en el jóvenes tienen mejor su de los credencial de casos. elector. Sí. ¿Por qué? Porque la requieren para el empleo, la requieren para la seguridad social, la requieren para viajar, la requieren para el antro. Si hay alguien que se interese por tenerla ya, y hoy estamos hablando de jóvenes anticipados y demás, son los jóvenes. Incluso lo piden pero en las no universidades, la usan para lo que se diseñó o se creó, porque el nombre dice credencial para votar con fotografía, no dice otra cosa. Sin hablar. Manuel, si me permite, vamos a una pausa. Estamos conversando esta noche con Manuel Moncada Fuentes, él es el vocal ejecutivo de el INE. Volvemos después de la misma. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Rescataremos el laguito. En el Nuevo Laredo de la Transformación implementamos un plan de rescate ambiental para eliminar las descargas de aguas negras al laguito y devolverle la dignidad a este espacio público. También reciclaremos cientos de miles de llantas que se encuentran tiradas y contaminan la imagen urbana. Ahora las familias vivirán en un ambiente más sano. Porque cuando se trata de impulsar la protección al medio ambiente, Nuevo Laredo nos une. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal,
Noticiero 29 a las 7 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. La obra pública no se detiene. Llevamos a cabo 180 obras en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Pavimentaciones, agua potable, alumbrado público, vialidades, drenaje sanitario, colectores, espacios deportivos, dispensarios médicos, plazas, parques. Porque cuando se trata de impulsar la obra pública, Nuevo Laredo nos une. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bien, regresamos a esta conversación con Manuel Moncada Fuentes, él es el vocal ejecutivo del INE. Y bueno, estamos conversando de todas las cosas. Había que averiguar, Manuel, por qué los jóvenes no votan. Es muy grave que no voten, pero es un contrasentido, ¿no? Son los que más tramitan su credencial de elector. Sí. Pero la usan para efectos. Todo, menos para lo que es Sí. para que voten, Sí. ¿no? Y yo creo que es una tarea, a ver, no solo el órgano electoral, es una tarea del sistema educativo desde el kinder hasta la universidad. Es una tarea de los padres de familia al interior del hogar o de la casa. Es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo los medios. El despertar, el incidir, el insistir en aconsejar al joven que va a ser ciudadano y que debe ser un ciudadano de gran calidad o de mejor calidad que las generaciones que le han precedido. Siento que es una actividad de todos. Pero mira, te voy a platicar algo. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no votan? Bueno, tendrán sus razones. Sin embargo, es un contrasentido, Manuel, que saquen toda la credencial y que no la utilicen. Sí. Pero unos países, por ejemplo Chile, creo que Chile es obligatoria el que tú vayas El a voto, votar. sí. O Brasil también. Es obligatoria, te multan si no votas. Así es, hay un crédito fiscal. Puede ser la solución, ¿no? Puede ser la solución. Una solución forzada, poco genuina, pero sí. Sí, sin embargo, en México yo no he visto en 30 años de actividad político-electoral partidista una sola propuesta seria No. en el Congreso. No, porque es un que la derecho, ley tú sabes deba si lo contener ejerces o no. Un derecho o una obligación, así es. Tú sabes si Sin lo embargo, ejerces sí o no. creo, como dice Miguel Ángel, que debemos tomar las buenas experiencias de otros países en cuanto a la credencial, en cuanto a la obligatoriedad del voto, en cuanto a las campañas para convencer a jóvenes, a adultos y a mayores de que deben participar, etcétera. Sí siento que podemos hacer mucho trabajo en ese sentido. Ahora, cruzas el río y en Estados Unidos están igual. Tienen altos índices de abstención, ¿no? Si revisas los últimos niveles de votación de la ciudad vecina o del estado, son del 15 o 20%. 15 o 20%. No la necesitan de la misma manera como en este país para efectos de legitimar gobiernos o de comprometer instituciones gubernamentales con la sociedad. Es un modo, una óptica distinta, una perspectiva diferente. Pero el número no miente, el nivel de participación es mínimo. Mínimo. Mínimo, es un 15% de Así toda es. la... Así Y ahí es. es más complicado votar, tienes que registrarte en un partido. Si no existe una credencial para votar única como esta, Sí, no que existe. tengas que presentar. No la hay. Pero sí tienes que estar en un partido para que estés en una lista.
Es decir, hay algo de eso, ¿eh? Sí, un sistema electoral distinto, indirecto inclusive, más sofisticado en algunas situaciones, ajeno al nuestro completamente. El nuestro es un sistema de votación directo, ¿no? Personal. Inclusive ahora está previsto que quizás para la elección presidencial del año que entra se dé el voto presencial en ciertas ciudades, en ciertos consulados, el voto por internet también y el voto postal que lo estamos usando desde el 2006, el voto postal. Pero son nuevas modalidades que pretenden ampliar el nivel de participación de los mexicanos que viven fuera del país. No generan una expectativa mayor porque en realidad en la verdad país son muy pocos los que participan, pero no son más pocos aquí, los que se interesan. Así ves es. en España que estaban esperando la votación de los ciudadanos españoles. O los argentinos, vaya. No, sí, no hacen. No te blanquean un café para acabar pronto. Así es. Bueno, qué interesante. Y es que uno se pregunta, caray, si fuéramos un poquito más interesados en la conducción del país, en ver la oferta política. Y te voy a decir dónde se refleja mucho el problema el día de la jornada, en la mesa directiva de casilla. La ley dice que debemos iniciar la votación a las 8 y no inicio la votación a las 8, no en muchos casos. ¿Por qué? Porque faltaron los funcionarios, porque la ley me obliga a esperar al suplente, porque la ley me obliga a que hasta las 8:15 pueda usar gente de la fila, porque la gente de la fila no quiere responsabilizarse de la votación. Es decir, hay muchas situaciones ajenas al instituto que generan esa situación de que una casilla no inicie su votación a las 8 de la mañana o a las 8:15 cuando muy tarde. Entonces, eso viene desde atrás, porque de ese padrón que te he dicho que tenemos 330,000 electores, se insacula o se sortea el 13% según cierto mes y letra del apellido de nacimiento, y finalmente vamos a visitar a 45,000 ciudadanos a partir de enero y febrero y marzo, 45,000, para completar las casillas que van a ser 559, con número 9 funcionarios, que no van a ser más de 5,000, pues batallo. De esos 45,000, ya los revisité a todos, ya los recorrí a todos, ya los invité a todos y no puedo completar los 5,000 que me piden para las casillas. Tengo que abrir lista nominal en muchos sectores e incorporar otros 10,000 o otros 15,000 que serían hasta 60,000 los visitados, y todavía el día de la jornada abro tarde porque la casilla no está integrada, porque el que aceptó ser presidente finalmente no va, o porque el secretario renuncia, o porque el escrutador dijo mi mamá que siempre no, o porque los suplentes no se aparecen y los de la fila no quieren participar. Eso tiene mucho que ver, Miguel Ángel, con educación cívica, conciencia democrática, conciencia cívica, valores y participación ciudadana de calidad que nos permita integrar las mesas. A todos. O sea, ya el INE oficialmente puede decirle a... Tenemos un historial de cada uno de esos 45,000 que visitamos, que nos llenó una hoja de datos de aceptación o de rechazo, una razón y una firma. Yo no puedo ir al que sigue de la lista y demás si no obtengo el rechazo firmado del ciudadano Miguel Ángel o de Manuel Moncada, a ese grado. Y ahí están los papeles, y ahí está la captura de la información, y ahí están los sistemas. Ni brincamos ni nos saltamos. Pero de 45,000 ciudadanos, difícilmente encontramos a 7 u 8,000 que nos dicen que sí, a los que les vamos a dar nombramiento, menos del 20%, y que a la hora de la hora... Menos del 20% cumplen, aceptan la encomienda. Así es. Sí, menos del 20%. Así es. Y a mucha gente, maestro, no la encontramos. Si trabaja de noche, de más temprano. Hay gente que después de 10 o 12 visitas no tenemos oportunidad de localizarla para entregarle su invitación o su nombramiento, o para capacitarle a ese grado. No me quejo, describo una realidad que tiene nombres y apellidos hasta 45,000. Así es. Porque tenemos un sistema muy reglamentado para integrar la mesa directiva, que sí, hay quien va a ser presidente, secretario, escrutador, y a contar los votos y a llenar las actas, que no puede estar en forma predeterminada. Va en función de meses de nacimiento y de letra del apellido para que puedas sortear. Luego resulta que el que sí quiere ser no es del mes ni es de la letra y no lo puedo aceptar, salvo que el día de la jornada esté en la fila,
cede la vacante y quiere ocuparla, solo en ese caso. Y es un método muy democrático y anónimo. Es un método muy democrático, muy arraigado en el INE, lo tenemos desde los años 90 y sin embargo nos genera todavía esa problemática a la hora de integrar la mesa directiva de casilla y comenzar la votación a la hora más temprana, el día de la votación. Y más ahora, porque el 22 no votó ni el 30% en el Ahora, 22. Algo. En el 22, maestro, únicamente era una elección, un acta, un paquete. El año próximo van a ser 5 elecciones, 5 actas, 5 paquetes de los mismos funcionarios de casilla, presidente, secretarios y escrutadores. ¿A poco los comités municipales van a tener también sus representantes de casilla y todo? Los partidos van a tener sus representantes. Entonces, tú tienes tu funcionario de casilla insaculados. Sí. Ya lo estás convenciendo. Sí. ¿El Estado va a tener que hacer lo mismo? Sí. Yo tengo, o sea, los partidos políticos, los 7, tienen derecho a nombrar un representante propietario y suplente para el federal y un propietario y suplente para el local. Eso me queda claro, pero los partidos pueden convencer a sus militantes de que vayan y que cumplan. Bueno, no, yo me refiero al presidente, secretario y escrutadores de la elección federal. Estos son uno. No, es de uno solo, casilla única. Va a haber un presidente en cada mesa, 2 secretarios, uno para la acta federal y otro para la acta local. Y 3 escrutadores, 2 para la elección federal y 1 para el local. Es la misma mesa con el grupo de funcionarios para las 2. O sea, los mismos funcionarios que tú insaculaste. Van a ser 9. 9 por casilla. Sí, tú los vas a elegir incluso los que van a sancionar. Sí, porque la capacitación, la elección local. La integración de las mesas y la designación de funcionario es una facultad exclusiva del INE, no del YETAM. Entonces el YETAM no va a nombrar... La ubicación de la casilla, la designación de funcionarios, su capacitación y la institución de la mesa es una tarea del INE. El YETAM no participa en esas tareas, coadyuva, colabora, orienta, pero a nosotros nos toca esa actividad tan importante de la elección. No, porque solo no completas para la federal, al menos vas a completar para la local. En otra época había 2 mesas con 2 directivas y era un problema tremendo. Sí, sí, porque ellos contabilizan lo suyo y la federal Yo no lo viví aquí porque era elección local. 2 años después, lo viví en Monterrey porque ya era elección simultánea. Aquí se ponía la federal y allá la local. Con un agravante, la ley estatal de Nuevo León prevé, y creo que todavía mantiene, que los funcionarios de casilla local deben estar allí a las 7 de la mañana y yo a las 7:30. Te ganaban el mejor lugar y el mejor espacio. Válgame Dios. Bien, vamos a la pausa. Estamos conversando con Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en esta ciudad. Volvemos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Inversión histórica y sin precedentes para el saneamiento del Río Bravo. El gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Nuevo Laredo y Nadbank firmaron un acuerdo para impulsar el proyecto integral de Nuevo Laredo. Más de $21 millones a fondo perdido se invertirán para sanear y eliminar descargas al Río Bravo, renovar el drenaje y las plantas de tratamiento. Trabajamos unidos por el medio ambiente y la salud pública de nuestra ciudad. Nuevo Laredo nos une. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los 2 Laredos. Imagínate que en el primer día de clases tu hijo o tu hija llegue a su pupitre y se encuentre con una mochila llena de útiles escolares y uniforme nuevo. Pues el gobierno municipal lo hará posible. Apoyamos a la economía familiar con 30,000 uniformes deportivos para primaria y 12,000 para secundaria. Además, 68,850 mochilas con útiles escolares para preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Cuando se trata de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias, Nuevo Laredo nos une.
¿Deseas más entretenimiento? Navega con Airecable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Airecable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias Unidad Nacional, Villas de la Fe y Voluntad y Trabajo 1, 2, 3 y 4. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bien, regresamos a esta conversación con Manuel Moncada Fuentes, él es el vocal ejecutivo del INE. Manuel, resumiendo, el 2024 tenemos una elección muy importante. Algunos dicen en forma muy, no sé, alegórica diría yo, tenemos una cita con la historia, ¿no? Dadas las condiciones políticas que se vive el país. Casi poética. Sí, fíjate que sí. Qué bueno. Eso es bueno, sí, yo creo que sí. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es bueno. Y tenemos un Instituto Nacional Electoral con que ha tenido confrontaciones con los poderes, sin duda alguna, parte de un libre ejercicio democrático. Que mucho tiene que pero ver con su carácter de autónomo. Nadie ha cuestionado me refiero, la actitud del INE en las elecciones, es decir, el desempeño, la organización, los resultados. Ahí están. El que metió más votos gana y se acabó. Podemos tener todo tipo de diferencias por presupuesto, por pensiones, por lo que tú quieras. Pero nadie está cuestionando la actitud del INE, es decir, hacen las cosas como se deben de hacer. Bien, pero tenemos el 24 una cita con la historia. Yo siento que sí. Yo siento que sí tenemos una cita con la historia. Queremos que este país siga así o queremos que se regrese al pasado. No sé, así lo veo yo tan simple. No le veo mayores alternativas a la votación. O es uno o es otro. Y se acabó. Y es importante que los mexicanos participen. Hay estados que tienen una alta vocación cívica para el voto, especialmente los estados del sur del país y algo del centro. Pero algunos estados del norte como que somos medio, no quiero llamar indolentes. Más apáticos. Apáticos, más que indolentes, puede apáticos. Ser. Así es. De acuerdo con los antecedentes históricos y sociales o sociológicos, sí. El primer escenario que describes, mi estimado, es el aspecto ideológico, político, gubernamental, válido. El otro escenario que corresponde al INE es el de la preparación técnica, operativa y logística de la elección, totalmente ajeno y separado y distante de la cuestión político-partidista, que sin embargo hay una parte muy importante en la que coincidimos, el promover la participación ciudadana. Otros para que voten, otros para que al votar gane tal o cual tendencia. Pues interesa mucho que voten por cumplir su derecho ciudadano, por atender lo que es su credencial de elector y por elevar los niveles de democracia, de participación ciudadana, de calidad ciudadana y demás. Desde el punto de vista como INE, coincidimos en esa importantísima labor de promover, de difundir, de convencer que el ciudadano, independientemente de su condición social o ideológica, del lugar de residencia o de entidad donde viva, vote, participe y tenga mucha afección o simpatía por la cuestión democrática. En eso sí coincidimos totalmente. Decía un amigo mío que ahí nos homologamos todos. Definitivamente ricos, pobres, que sí. Blancos, ciudadanos de color. Pero aún recordemos que ha habido campañas en algunas elecciones no muy lejanas de gente que dice abstente, no votes, anula tu voto, no vayas. También hemos tenido ese tipo de situaciones. Pero la votación en un sistema democrático pues nos homologa a todos, es decir... Así. Compensa desigualdades. La persona con Tú más y yo altos podemos ingresos, saber mucho de los temas político-electorales, partidistas y demás, sin embargo, tu voto
y mi voto es igual que el del otro ciudadano, que puede desconocer totalmente ese tipo de situaciones, pero que sin embargo tiene el mismo derecho que nosotros a emitir su opinión y a que su voto valga. Un voto, una persona. Siempre has sido tú muy estudioso del derecho electoral. ¿Dónde nace prácticamente la democracia, más o menos así como la conocemos, Manuel? En la formación de los estados constitucionales modernos. Es decir, la democracia como concepto trasciende. Y en el pasado, en la antigüedad, la democracia no era buena sino mala. En el pensamiento de los filósofos griegos, la democracia era el gobierno de las masas, de la chusma, de la mayoría, de los ignorantes, en una época en la que los filósofos, por su conocimiento y su capacidad, se arrogaban la facultad de gobernar, de dirigir y de orientar. Para ellos la democracia era la peor forma de gobierno, porque era el gobierno de las masas, que eran ignorantes. Ha trascendido, se forman los estados constitucionales modernos, se sustituye el poder divino por el poder terrenal, el ciudadano tiene derecho al voto y participa, se forma la división de poderes y la formación de gobiernos, y en nuestra época moderna, que no tiene mucho tiempo, le damos valor a la democracia como una forma de gobierno o una forma de vida en la que vale igual la opinión de todos, en donde se requiere la participación de todos y en donde todos debemos definir el futuro de la comunidad. Eso es una nueva concepción de democracia. Lincoln lo decía, el gobierno del pueblo para el pueblo, o de todos. Decía este filósofo, tienes razón, había algunos que decían, los que ven de votar solamente los que están preparados para votar. Y a ver, así decían los griegos. Y ojo, y eso no solo viene de los griegos, en algunos casos el voto ha sido censatario, es decir, propio de los terratenientes que tienen cierto capital y demás. En nuestro país lo fue no hace mucho tiempo. Las elecciones del año 1915, con Madero y demás, del 10, eran votos censatarios, en donde no votaban las mujeres, no votaban los jóvenes, votaban los terratenientes, no votaba cierta gente que no reuniera ciertas condiciones de un voto indirecto. Y eso lo han vivido la mayor parte de los estados. Hasta ahora, todo el mundo tiene el derecho a votar. Estos filósofos decían, la democracia es la tiranía de las mayorías. Y pueden tener su razón ideológica de un cierto tiempo y lugar específico. Pero en Grecia más o menos donde nace el concepto de democracia, ¿verdad? Así es, como gobierno de todos, como forma. Vaya, nuestro artículo 3º constitucional define la educación con todos y también una forma de gobierno, el artículo 41. El sábado, no miento, te miento, el domingo se presentó un doctor en la Feria Universitaria del Libro, hablar sobre la Revolución Francesa, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar con él en un momento y dice, miren más qué contrasentido. Inicia la Revolución Francesa, que es un parteaguas en la historia del mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Tumban una monarquía. El absolutismo. Sí. Tumban una monarquía para después, unos años después, nombrar un emperador, a Napoleón. ¿No se te hace un contrasentido? Sí, porque tienen un común denominador de un gobierno absolutista, autoritario y único, alejado de las democracias. Sí. Todos. Pero la lucha de los franceses en su guerra de independencia fue precisamente eliminar la monarquía. Y el emperador pues es una especie de monarca también, es decir, hacen una revolución, guillotinan a miles de ciudadanos para luego unos años después estar eligiendo a un emperador. O sea, es un contrasentido. Mi estimado Liceo, nosotros también tuvimos después de la independencia un emperador y una alteza serenísimas, o dos gobernantes que estuvieron reelectos. Y Iturbide alcanzó a nombrarse emperador, ¿verdad? Así es. Así es. Y Santana era su alteza serenísima. Sí. Y después de la revolución tuvimos una modificación así tenías que llamarle, ¿verdad? Para prohibir la reelección, o luego para permitirla, aunque no fuera en forma continua, luego para prohibirla durante 4 o 5 décadas, y hoy de nuevo la reelección está en nuestra normatividad constitucional para algunos puestos, legisladores y alcaldes, no así para gobernadores o para presidente de la República. Simplemente
como siempre he dicho yo a mis alumnos de Derecho cuando me han invitado a dar la clase, el Derecho es una disciplina, es una ciencia que regula la convivencia social. Sí. Y debe ser la realidad esa convivencia. Es correcto. Si la norma no se cumple ni se observa porque la realidad es muy distinta, hay que ajustar la norma a esa realidad. Y ahí están los matrimonios igualitarios y ahí están muchas situaciones propias de nuestra época. Qué interesante, ¿no? Cuando te pones a estudiar la democracia, de veras, tienes que darte una sumergida en la historia. La pero democracia como concepto, la democracia como estilo de vida, la democracia como forma mira, de lo gobierno. ve uno con lo que le pasa al pueblo alemán durante la época de la preguerra, ¿no? En los años 33 en adelante, ¿no? Cuando eligen a Adolfo Hitler como... Tú lo has dicho, cuando eligen en una elección, después de varios intentos fallidos participando en elecciones, a Adolfo Hitler, sí, así es. candidato del Partido Nacional Socialista. Eso significa Un nazi. partido que el nazi es un militante del Partido Nacional Socialista. Así es. No es el diablo, ni el demonio, ni otra cosa parecida. era Es simplemente un militante de un partido que con tenía una ideología, esa denominación, con una ideología en ese tiempo. O sea, no estás defendiendo y fíjate, ni estás con una pero apología. llega al poder por la vía del voto, es decir, el pueblo alemán decepcionado de los acuerdos de Versalles que hundieron al pueblo alemán y lo humillaron, esa es la palabra correcta, lo humillaron en las fuerzas aliadas, se cansaron de esta situación y entonces eligen a alguien que les prometía algo más. Y ganó en las elecciones, Y ganó, en las urnas, él, con el voto él ciudadano. ganó legalmente las elecciones. Después hizo un despiporre y es otra cosa, pero él gana las elecciones y tumba al Kaiser, ¿no? Que era la máxima autoridad en ese momento en Alemania. Así es, mi estimado. Pero son cosas que tienen los pueblos y que uno trata de entender, ¿no? Así es, pero que nos enseñan mucho como lecciones históricas en un momento dado para reflexionar, para tener mayor conocimiento y capacidad de orientación a los jóvenes sobre todo. Pues sí, y es interesante observar todo esto, Manuel, de veras. Claro. Pero tienes que echarte un clavadito en la historia para saber. La democracia es imperfecta, sí lo es, pero no hay ningún otro método mejor, ¿eh? Así es, así es. Y maestro, hay directas y hay indirectas, ¿no? Por ejemplo, a mí ya ves que el broncón que traen los españoles por un voto que necesitan nada más. El partido que más votos tiene es un grupo, elige es un régimen parlamentario. Sí, elige al primer ministro. Al primer ministro y y normalmente el primer ministro es el jefe del partido político. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Es interesante, pero eso pasa también en otras democracias, ¿no? Claro, sí. Hay muchos y no hay un voto directo por un candidato, sino hay listas. Así es. Hay listas de candidatos y tú tienes derecho a... Vamos, es el Miguel mecanismo Ángel, de las plurinominales, ¿no? En todos los países del mundo hay sistemas electorales distintos, hay regímenes democráticos que no son totalmente homologados, hay sistemas de partidos muy diferentes o hay formas de votar muy diferentes. Aún nosotros, que a veces no aprendemos, como la representación proporcional o la primera minoría. Bueno, la representación proporcional se entiende en un país como es una especie de lista, Manuel. Sí. Está al reverso de la boleta. Sí, yo aconsejo el próximo... Pero en otros países como Alemania y como creo que Francia y Inglaterra, votas por la lista. Sí. ¿Qué tantos votos alcanzaste? Tú tienes derecho a tantos diputados. Porque según el país, la lista puede ser abierta o cerrada. Si es cerrada es como la nuestra, no la puedes mover. Pero si es abierta, puedes mover el orden del que está en el 7. Yo quiero que llegue el 1, el 7, el 10 y el 15. Como los pronósticos y demás. Sí, cada comunidad y cada sociedad se ha dado su sistema electoral, y ahora aquí su México sistema de partidos y su sistema de gobierno. Aquí en México es medio difícil establecer un partido político. Es decir, la creación de un partido político tiene que cumplir muchas. No pero tanto. Fíjate, en España los municipios con 75 firmas, en un municipio de España, constituyes un partido político que puede participar en las elecciones municipales. Hay una razón histórica. La guerra civil, la república, la monarquía y el franquismo. Durante la época de Franco fue mano dura, dictador, no partidos, no elecciones, no voto, no ciudadanos, no nada. Sin embargo, fue muy hábil al preparar a un rey para después de su muerte que se encargara de la democratización del país y
de un país que no tenía partidos, ni tenía oposición ni nada, se da un país en donde comienzan los partidos y los que vivían fuera de ese país por temor a ser reaprendidos o muertos volvieron y ganaron el poder público. Hablo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, del Partido Popular, del propio Partido Central, que fue de la Falange o el origen del franquismo, y de la pluralidad. Es decir, tiene su razón de ser el que de un país que en un año o durante 30 años no tuvo un solo partido, ahora surgieron 100 o 200 partidos. Sí, después de tanto tiempo. Manuel, se nos acaba el tiempo. Señor, te agradezco mucho, Manuel, tu participación esta noche. Y vamos a seguir sacar la credencial a los jóvenes, prepararse para votar el 2 de junio y aceptar su invitación a la casilla si les toca ser funcionarios. Si le llegó la invitación para que sea funcionario de casilla, acéptelo de veras. Ándele. Porque hay mucho trabajo en el INE y usted tiene que apoyarlos. Bien, ya nos vamos. Así es. Una repetición de este programa la puede ver usted el jueves. Nos vio por Canal 100 de Aire Cable. Páselo usted muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.